Buenas, pues apenas queda una semana, ni más ni menos que una semana, se dice pronto, en breve ya estaremos por aquí comentando las Series X, las Series S, que salen ese día 10 de noviembre a nivel mundial, aunque bueno, hay ciertos países en los que, oye, abrir ya las reservas, que ya va tocando. Hablando de reservas, por cierto, gracias a Amazon por hacer bien vuestro trabajo. Ya me han dicho garantizado que tendré mi Series X y mi Series S de lanzamiento, que la tendré el mismo día de salida, el día 10, que ya tengo garantizada mi copia. Y así es como se hacen las cosas, con previo aviso, las cosas en condiciones, no como otras tiendas mayoristas, por no decir monopolistas de este país, que bueno, aún así, aun con el nombre que tienen y el poder que tienen, no son capaces de garantizarte nada, salvo una enorme decepción. Eso sí te lo garantizan, siempre. Pero bueno, pullitas aparte, tenía que soltar eso, ya sabéis de quién estoy hablando, pero bueno, aquí lo dejo caer. Y luego, pues, este tema iba a centrarlo sobre todo en esa consola llamada Series S, que es una consola que, bueno, ahí está dejando su granito de arena para esta época que se nos viene, porque a mucha gente se le pasa por alto. Nos viene una época muy difícil, una época en la que gastarse dinero en videojuegos y en general en ocio va a ser una cosa que va a ser considerado casi un lujo, el hecho de gastar dinero en ocio en sí mismo. Así que yo la Series S de entrada siempre la he visualizado como un puñetero regalo, es decir, tener ese acceso a videojuegos por apenas una pequeña tarifa y poder jugar a muchísimos videojuegos en una consola barata, pues oye, es que lo que la sociedad está demandando y lo que la sociedad va a demandar los próximos meses, eso os lo digo ya. Y no porque sea un producto de primera necesidad, sino porque en cuestión de lo que es entretenimiento, servicios como Netflix, Amazon Prime y todo eso son los que han salvado mucho tiempo que hemos tenido aquí en casa. Y lo mismo va a pasar con la consola de Microsoft, eso os lo digo desde ya, que los servicios de suscripción van a ir a más, ya están yendo a más. Y lo que suele hacer falta normalmente aparte es un soporte sobre todo para la gente que es más consolera y tal, necesitan ese soporte de videoconsola y la Series S pues está ocupando ese espacio. No obstante, deja muchas dudas a lo que es el público mayoritario, porque es una consola que viene con la vitola de esta consola está recortada con la Series X, a diferencia de la Series X, perdón, porque es que el problema de la Series S es que ha venido a la sombra de la Series X. Normalmente la Series S es esa consola que suele salir a mitad de generación ya para abaratar costes y todo eso, para decir pues mira, aquí tienes los juegos de nueva generación y tal, la consola te sale más baratita, quitamos un par de cosas que seguramente la mayoría del público no utiliza, que ahora voy con ese tema, y luego pues ahí ya tienes ese espacio para la gente que no gasta mucho dinero en videoconsolas. Y oye, si acaba cuajando la idea, a la larga lo agradeceremos, porque pondrán a la venta una gama más amplia de consolas, porque normalmente las consolas es un modelo que luego va actualizando pequeñas cositas, pero de ahí no te salgas, así que me parece estupendo. Y ese es el problema con el que nace la Series S. Hay otro problema en particular que lo comentaré ya hacia el final del vídeo, pero el primero de todo, cosa que me dicen habitualmente: Series S no es consola de nueva generación porque no tiene 4K. Yo no sé cuántas veces os lo habrán dicho a vosotros y vosotras, a mí un montón, lo leo mucho en Twitter, lo escucho en varios vídeos y en general siempre me hacen ese tipo de contestaciones. ¿Qué haces defendiendo la Series S si eso no es una consola de nueva generación? No es una consola de nueva generación porque no tiene 4K. A todo le preguntaría, ¿qué es Nintendo Switch? Y si ahora sale otra consola de Nintendo sin 4K, no sería de nueva generación, porque hasta donde yo sé, la nueva generación se trata de aplicar las tecnologías modernas, los nuevos componentes a una nueva gama de videoconsolas. Hasta donde yo sé, la cosa suele ir por ahí. Y hombre, centralizarlo todo en el 4K, teniendo en cuenta que te están ofreciendo una GPU mucho más avanzada, te están ofreciendo tecnología RDNA2 y completa, una tecnología RDNA2 completa te la están ofreciendo, pues hombre, yo creo que sí estamos hablando de nueva generación, por mucho que la gente se quiera empecinar en lo contrario. Pero vamos con lo del 4K, vamos a centrarnos en el 4K y eso de la nueva generación, que por qué no es nueva generación. Mirad esta noticia.
Days Gone será jugable a 60 frames por segundo y 4K de resolución dinámica en PlayStation 5. Ojo, esto lo confirma lo que es Bane Studios, los que desarrollaron el videojuego, que dicen que Days Gone, lanzado en 2019 para PlayStation 4, tendrá mejoras visuales en cuanto se juega en PlayStation 5. Aunque bueno, lo de mejoras visuales sí, vale, si mira lo de los frames sí. En concreto, en concreto el equipo apunta a 60 imágenes por segundo y 4K de resolución dinámica. Ojo, además de aceptar la partida que tengamos en PlayStation 4, cosa que todavía reafirma una buena retrocompatibilidad, si no siguen saliendo listitas y cosas raras de juegos que se van excluyendo. Pero vale, lo que es traspasar la partida, bien, no ese es el tema, pero yo lo dejo caer aquí por si alguien no lo sabe. Partidas las puedes pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5 con completa funcionalidad. De momento, al menos en los exclusivos, se está confirmando que eso va ok. No sé ya en todo lo demás, pero de momento la opción está. Veremos a ver luego. Pero vale, quitando eso, 4K de resolución dinámica para el Days Gone, no para un juego de nueva generación, para el Days Gone. Ojo con eso. También ha pasado y lo han confirmado con el God of War. El God of War, el juego, si no el juego más importante de esta generación para Sony, junto con el Uncharted 4, pues también va a ir a esos 4K de resolución dinámica. Con lo cual estamos hablando que básicamente va a ser la misma funcionalidad de la PlayStation 4 Pro, solo que con esos 60 frames por segundo, que a ver, no está mal, es decir, los 60 frames por segundo ya visualmente el juego te va a ayudar bastante, porque es que vas a ver lo que es el movimiento y todo lo vas a ver muchísimo más natural, ¿de acuerdo? La mejora ahí está. Pero ahora, que un juego de actual generación no lo puedas mover a 4K nativos en la próxima generación, ya habla de una cosa bien clara. Y es lo que se lleva comentando aquí durante mucho tiempo. El 4K lo vamos a ver a cuentagotas, el 4K nativo, porque esto del 4K dinámico y tal, eso es una forma muy bonita de no decirte la temida palabra rescalado. Eso es lo que te están diciendo ahí, que va a haber tasas, momentos en los que sí alcanzará ese 4K, pero eso no es 4K. Los 4K tienen que ser estables. Eso es como si te dicen que el juego va a 60 frames porque en algún momento del juego alcanza el pico de los 60 frames. Eso no es ir a 60 frames. Los 60 frames es que vaya una cosa estable, que se vea entre 58, 61, 60, que se vaya moviendo ahí de manera regular, que haya alguna caída puntual y todo eso puede pasar. Ahora, el mantenimiento tiene que ser casi perfecto para eso llamarlo 60 frames, y por eso cuando a mí me hablan de 4K dinámicos es que no me están hablando de 4K. El 4K nativo a estas alturas todavía no se ha estandarizado y me parece increíble. Que la Xbox One X, una consola de hace 2-3 años, ya tuviera eso y todavía en PlayStation 5 eso sigue siendo un problema, porque sigue siendo un problema. Ya lo hemos visto, lo que está pasando con algunos videojuegos, lo anunciado en el Assassin's Creed Valhalla y en algunos otros, el Watch Dogs Legion, aunque es verdad que en el caso del Watch Dogs esto hay que apuntarlo, en el caso ese parece que el juego va a estar capado a eso en todos lados, es decir, que no va a ser un 4K nativo en ninguna parte. Eso es lo que están diciendo, que ese juego está rondando esos 2K o un poco por encima, pero que nunca llegará a esos 4K nativos, al menos insisto en la última información que tengo al respecto, pero eso también nos habla de que las propias desarrolladoras están teniendo muchísimos problemas para rendir esos videojuegos. Ha vuelto el tío de la trompeta. Ha vuelto. Y se va a quedar para siempre. Lo que iba diciendo. Cuando tienes ese problema de 4K, ya una consola como la Series S ya no la puedes descalificar de nueva generación, porque estamos hablando de que consolas de 500 euros, todavía les cuesta llegar a ese 4K, que llegarán. Hay 4K nativo confirmado en algún que otro videojuego. Lo que pasa es que ese 4K nativo va a ser una opción. Vas a tener que elegir concretamente, explícitamente, tener ese 4K funcionando en la consola
quitando otra serie de rendimiento, lo que son los frames, por supuesto, adiós ray tracing y todo eso, y es una lástima que a estas alturas, con todo lo que se nos ha prometido, todavía quede por debajo de las expectativas. Yo recuerdo hace un par de generaciones que se nos hablaba de 120 frames por segundo de manera notoria en algunos juegos y no lo llegamos a ver. De hecho, esos 120 frames, a ver si con suerte los vemos esta generación. En el caso de Xbox ya hay varios juegos confirmados que van a ir a esa tasa de frame por segundo y a una buena resolución. Y en el caso de PlayStation 5 hay alguna que otra duda, pero generalmente siguen quedando dudas sobre el 4K. Ahora mismo se habla de 4K y 60 frames y todavía es algo que se ve que sí, pero que no, que sí, pero que no. Y luego, insisto, con lo de la Series S, se atreven a decir que la Series S no es nueva generación porque no alcanza 4K. La Series S lo que es una consola realista. Han dicho, mira, no vamos a forzar la maquinaria con el 4K. Podrá reescalarse a 4K, pero de forma nativa solo va a tirar hasta los 2K y lo normal serán los 1080, la alta definición estándar, ¿de acuerdo? Que es al fin y al cabo lo que utiliza la mayoría de la gente. Y por favor, que nadie me venga con otra cosa, porque es que la mayoría de la gente, aun teniendo televisores 4K, utilizan cables normaluchos de HDMI y eso por supuesto no le da esa tasa de imágenes, ni siquiera le da esa visualización que debería tener. Así que en ese sentido yo le invitaría a la gente tampoco a alarmarse por esto y mucho menos a alarmarse por las resoluciones que promete la Series S, que al fin y al cabo son las resoluciones que estamos viendo hoy en día. Insisto, ¿a ti te parece bien que se ve bien la PlayStation 4 Pro? ¿Te parece que se ve bien el The Last of Us? ¿Te parece que se ve bien el Horizon Zero Dawn? ¿Te parece que se ve bien el Resident Evil 2 Remake? Porque a mí me parece que se ven de lujo. Otra cosa es que la consola se resienta mucho, pero ver cómo se ven. De acuerdo, pues la Series S se va a ver como eso y seguramente bastante mejor en cuanto a tiempo de carga, y en cuanto a frame por segundo y en cuanto a todo. Lo va a procesar todo muchísimo mejor porque tiene mejores componentes de procesado, mejor GPU, mejor CPU, mejor absolutamente todo. Y algunos ahora, después de todo esto, lo que vendrá a decir, no, pero es que los teraflops, uy, los teraflops, hijo mío con los teraflops, hace un tiempo los teraflops no valían de nada, ahora resulta que nos agarramos a ellos como los que más, lo importante es cómo se procesen y que además no va a necesitar tirar de tanto, ya que no va a tirar de tecnología 4K y de otra serie de cosas, no les va a hacer falta tener ese alto rendimiento. De hecho ya se está diciendo que la Series S algunos juegos lo va a procesar más rápido que la Series X al no tener que tirar de altas resoluciones, así que en ese sentido yo creo que la Series S lo veo como una consola, insisto, bastante óptima para el público mayoritario. El público mayoritario a lo mejor acaba optando por la versión con lector porque, insisto, las consolas solo digitales todavía no están muy bien asimiladas, se ven como algo bastante raro. Incluso le pasará a la PlayStation 5 digital, le va a pasar también a la PlayStation 5 digital, pero bueno, aquí está lectura. Si ya juegos de pasadas generaciones como el Days Gone o el God of War no van a ir a 4K nativos en una PlayStation 5, pues en serio, vamos a dejar de calificar a la Series S de consola pasada y todo eso porque no tiene 4K. Es una consola de nueva generación y ya está. Aunque bueno, un problema que sí le podemos achacar a la Series S es lo que estáis viendo aquí, que luego veréis como algunos llega y me dice, no has hecho vídeo hablando de... porque no ha visto este vídeo completo, pero bueno, aquí lo tiene. Xbox Series S tiene supuestamente 364 GB de almacenamiento utilizable. La consola de nueva generación de Microsoft Solo Digital cuenta con una capacidad de almacenamiento sólido de 512 GB. Con el firmware del sistema y las aplicaciones preinstaladas se queda en 364 GB. Lo que vendría a ser un poco menos de la mitad de la Series X, que son unos 802 o 807 GB de manera útil para el usuario, y poco más de la mitad de PlayStation 5 en este caso, que son unos 660 GB. Son unos 660 GB ya confirmados, aunque nos llamaban tóxicos por decir eso, y parece que esos 660 GB es lo que hay una vez tienes ya las aplicaciones tal cual fuera, el espacio que el usuario va a poder utilizar a su gusto. Pues esto va a ser un poco más de la mitad de eso, así que bueno, teniendo en cuenta que la consola vale 200 euros menos, pues hombre, yo no lo veo especialmente mal. Alguno me dirá, pero compáralo con la Series, con la PlayStation 5 digital. A ver,
Hay una comparación muy clara y muy obvia de la Series S con la digital de PlayStation 5. La digital de PlayStation 5 va a tener los mismos problemas de 4K que la PlayStation 5 normal con el lector de discos. Va a tener el mismo problema, va a haber mucho 4K dinámico y en lo que es Series S directamente el 4K es un rescalado, lo dicen tal cual, 4K rescalado que no le busquéis más, que eso es 4K rescalado y que va a tirar a 1080. Primero, ahí ya radica una gran diferencia, que una va a tener problemas con el 4K y la otra sencillamente te dice a las claras que no está enfocada al 4K. Y luego, pues lo que es la Series S, tiene el aliciente del Game Pass, tiene el aliciente de ese sistema de juego que puedes ir instalando y todo eso, y PlayStation de momento no tiene nada que se le asemeje. Realmente nada que sea comparable a lo que te ofrece Game Pass, nada, comparable no. Eso os lo digo desde ya. Aparte tiene la solución del xCloud para jugar directamente en la nube y no tener que instalar ningún tipo de videojuegos, amén de, por supuesto, cada una los almacenamientos extraíbles. Hombre, yo entiendo que aquí surjan algunas dudas, pero hombre, la diferencia de precio ahí está, no te están engañando, te están diciendo esto es lo que hay y por eso te la ponemos así de barata, pero bueno. A partir de aquí, pues como siempre, tenéis lo que es la caja de comentarios para poner todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y yo os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.